Hay un versículo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde hay un pequeño fragmento que dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y bueno, en un momento les leo completo todo, pero hay algo que me he puesto a pensar, o sea, a veces siento que hablo mucho de esto, pero es que es como algo que siempre está ahí. Pero me pongo a pensar que a veces la vida funciona como de una manera, ¿no? O sea, me refiero a que hay como ciertas estructuras en las que la gente actúa de cierta manera y se comporta muy específicamente en ciertos casos y hacia ciertas personas, ¿no? Y a veces cuando leo la vida de Jesús y sus acciones, sí, o sea, no sé, como una parte de mí ve lo que está leyendo y se da cuenta de que, o sea, básicamente es como si Jesús hiciese cosas totalmente distintas a lo que pues se supone que tal vez tendríamos que hacer. Y de hecho, en más de una ocasión he oído esta frase de que Jesús establece algo así como el reino al revés, porque es como todo lo contrario que se espera a alguien que esté reinando. Bueno, no en todos los casos, ¿no? Pero, pero en muchos aspectos. Pero bueno, les voy a leer ese fragmento de ese versículo, pero ahora sí se los voy a leer completo. El versículo dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nos está hablando aquí de que, o sea, es como lo que ya hemos hablado antes, o sea, de que somos elegidos por Dios, o sea, que somos tomados por Él, es a lo que se refiere al inicio y por eso también dice pueblo adquirido por Dios, ¿no? Pero esto básicamente nos dice que esto nos ha sucedido por una razón muy importante, la cual es la que dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, o sea, para que uno casi casi divulgue, o sea, le cuente a la gente de estas virtudes de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Pues Dios nos llamó, ¿no? Es esto de lo que dice, ¿no? O sea, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. A eso se refiere con quién nos llamó, que Dios nos eligió, básicamente. Y, y pues me llama mucho la atención esto de las virtudes, ¿no? Pensaba en esto cuando lo leí sobre las virtudes y se me hacía curioso, ¿no? O sea, porque yo como les decía al inicio, o sea, pienso como en Jesús y lo que hizo, ¿no? O sea, las acciones que Jesús realizó en la tierra y lo que pues básicamente fue su enseñanza, ¿no? Y algo que he pensado es que pues, o sea, básicamente esas son las virtudes de Dios, ¿no? Pero vamos a desglosarlo más. Y pues bueno, aquí dice que pues aquel que nos llamó se está refiriendo a que Dios nos llamó. Y pues desde el Antiguo Testamento, si nosotros pues lo leemos todo, o sea, bueno, es tardadísimo leerlo todo, ¿no? O sea, no se lo van a leer todo ahorita, pero si en el pasar de los años ustedes lo leen, se van a dar cuenta de que sí, o sea, existe Dios obviamente ahí en las historias, está Dios de por medio, pero pareciera que los humanos, las personas están como pues viviendo casi casi su vida, ¿no? O sea, ellos simplemente pues despiertan, desayunan, trabajan, comen, duermen y otra vez todo, o sea, están en su rutina, ¿no? Y la repiten una y otra vez y y pues básicamente es como si Dios estuviese ahí, pero como si estuviese de lejitos, como si Dios fuese una clase de espectador que está mirando atrás de un árbol, ¿no? Así como oculto.
¿Han visto este meme de Juan Gabriel donde Juan Gabriel está como atrás de una palmera viendo? Es como si Dios lo estuviese viendo atrás de la palmera, ¿no? Así se siente cuando uno lo lee, ¿no? Aunque claramente sabemos que Dios está en todos lados, Dios estaba ahí también con las personas. No es como que se haya alejado, ¿no? Sino que siempre ha estado ahí. Pero como les decía, pareciere que cuando lo leemos nos da esa sensación de lejanía. Y en parte era verdad, porque si, pues, si lo leemos, o sea, si leemos los distintos pasajes que hay, pues nos podemos dar cuenta que, pues básicamente Dios solamente le hablaba a ciertas personas en específico, ya fuesen sacerdotes, fuesen profetas, fuesen otro tipo de individuos que Dios llama como sus amigos, o incluso a reyes también Dios habló, ¿no? Pero pues encontramos que básicamente es como... Ay, bueno, y también a uno que otro juez. El juez era como un tipo de gobierno que había antes de que hubiera reyes, pero bueno, eso es un paréntesis. Pero, o sea, nos damos cuenta, lo importante es que nos damos cuenta de que Dios hablaba solo a específicas personas y ya. Y estas personas o se quedaban con lo que Dios les había hablado, o si era necesario, pues hablaban a otros de lo que Dios les había dicho que hablaran. Pero aún así, pareciera que aún estos que pues tenían esta dicha de comunicarse con Dios, parecía como si ellos aún así estuviesen lejanos a Dios, no estuviesen en contacto con Él. Es decir, no es como que piensen en un ser querido con el que siempre pasan tiempo, o sea, no es como que suceda esa dinámica con sus seres queridos, ¿no? Que ves a tu ser querido, lo abrazas, platicas con él, estás con él un rato, lo dejas de ver que quieres una semana, 2 semanas y lo vuelves a ver, o sea, no existía esa cercanía y antes, pues era, les digo, era como si vieran borroso eso. Les voy a decir un versículo que me gusta que no tiene mucho que ver con esto que hablo, pero me agrada porque siento como que ejemplifica, dice, está en 1 Corintios 13:12, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Paréntesis, ¿por qué un espejo mirar oscuramente y por qué hace referencia a todo esto a que pues no ves bien en el espejo? Pero nota cuando escribieron esto los espejos no eran perfectos, entonces no te veías bien la cara, ¿no? Entonces me agrada ese versículo aunque está hablando de otra cosa, está sacado de su contexto, pero me agrada porque siento que ejemplifica un poco esa sensación que yo siento que había en el Antiguo Testamento, en el que o sea, sí, la gente era como si viera, pero era como si viera a través de estos espejos antiguos imperfectos. Veían mal, se veía oscuro, se veía deforme, no eran capaces de percibir en su totalidad la imagen. Sin embargo, dice aquí, más entonces veremos cara a cara. O sea, está hablando de que va a llegar un día en el que veamos cara a cara, ¿no? Lo que no podíamos contemplar. Y siento que era algo así, el Antiguo Testamento, no era como si estuviesen así viendo mal, porque había como, imaginen, como una cosa bloqueando su vista que evitaba que vieran con nitidez, ¿no? Pero, así como este versículo que leí, llegó un día en el que todos fueron capaces de ver cara a cara. Y bueno, por último, hay un versículo para nada más reforzar esta idea que dije, en Hebreos 11, déjenlo busco porque pensé que lo tenía aquí anotado en la libreta, pero no, solo tengo un cachito. Pero en Hebreos 11 hay o sea, Hebreos 11 habla, paréntesis, de la ley, ¿no? Digo, de la fe, solo de la fe. Pero hay una partecilla que me agrada porque, o sea, básicamente empiezan a enlistar como a toda la gente que tuvo fe en el Antiguo Testamento, ¿no? Y pues obvio, estas personas pues son de las que les hablaba hace rato, de que eran como estos que a quienes Dios les hablaba, ¿no? Y solo a ellos, básicamente, ¿no? Pero al final acaba, después de hacer como la lista toda épica de esta gente, acaba bien raro, o sea, dice, ¿y qué más digo?
porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, o sea, está aún mencionando gente, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisioneros. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y a ver, paréntesis antes de acabarlo, todo esto que menciono es, como les digo, este resumen de cosas que hacía la gente del Antiguo Testamento. Y claro, todo esto lo hacían por Dios y para Dios. Pero chéquense esto, dice, y todos estos, o sea, toda esta gente, aunque alcanzaron buen testimonio mediante de la fe, no recibieron lo prometido. Esa parte se me hace bien intensa, o sea, porque les decía, o sea, leemos esto nada más para ya reforzar y cerrar esa idea que mencionábamos de que la gente a quienes Dios le habló hicieron un buen de cosas, ¿no? En el Antiguo Testamento. Léanlo y es genial, es épico, es impresionante, muy inspirador también. Y estas personas sufrieron y tuvieron que hacer, ¿no? Pero a pesar de que lo hacían para Dios, aquí dice, no recibieron lo prometido. O sea, es como si, imaginen que ustedes trabajan toda su vida y nunca les pagan un solo día de trabajo. O sea, toda su vida hasta que mueren trabajando y nunca les pagaron. Y les dijeron que les iban a pagar y todo el tiempo los estuvieron zarandeando. Es como si fuese algo parecido, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero es algo parecido. Y lo mencionaba ya nada más, como les dije, reforzar esta idea de que no vieron cara a cara, porque pues era Dios, ¿no? O sea, no sé, o sea, Dios no se pudo haber revelado a ellos en ese entonces, no, o sea, no les pudo mostrar todo su plan, porque pues ellos actuaban en base a sus contextos que vivían, estaban sujetos a sus contextos, pero ya no podía verse más allá, y si Dios les mostraba qué iba a pasar después, pues no importaba realmente mucho porque pues iba a pasar mucho tiempo después y ellos ya ni iban a estar vivos, ¿no? Y bueno, ¿por qué menciono todo esto? Pues lo menciono porque leíamos al inicio de que habláramos de las virtudes del que nos llamó, o sea, de las virtudes de Dios. Y mencionaba todo este rollo del Antiguo Testamento para que recordáramos y supiéramos que hubo un momento en la relación de entre Dios y el humano en el que, ok, sí, Dios entraba en contacto con el humano, pero era como de lejitos. Y no fue hasta que Jesucristo vino que las cosas cambiaron. Y era esto que les decíamos, que hasta que por fin se pudo ver cara a Dios. Y ahora, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. No habla, digamos, explícitamente, como de, no dice, ay Jesús, así explícitamente, ¿no? A lo mucho vamos a encontrar que dice el Mesías o algo similar a Salvador. Y también profecías que hablan de lo que Jesús iba a hacer. Pero eso es como lo más explícito que podemos encontrar sobre Jesús. Sin embargo, todos los demás textos que aun cuando no son explícitos, nos muestran cosas que nos hablan de Jesús de una u otra manera. O sea, básicamente les digo, o sea, todo el tiempo
el Antiguo Testamento es Jesús, Jesús, Jesús y Jesús. Y pues eso es muy sencillo, porque pues siempre fue parte de una promesa que existía, era parte del plan de Dios que todo se reuniera en Cristo. Y vamos, para dejarlo más claro, este principio de que Jesús es como el centro de todo y la razón de todo, pues vamos a leer un versículo que está en Juan, capítulo 1, del 1 al 3, y dice, en el principio era el verbo, o sea, Jesús. El verbo se refiere a Jesús. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, en el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios, o sea, Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, aquí vemos esto que les decía, o sea, desde el inicio siempre fue Cristo, desde el inicio siempre fue Jesús y siempre estuvo ahí. Y también nos habla de que Jesús mismo era Dios, ¿no? O sea, Jesús era Dios mismo, ¿no? Y por eso les digo, o sea, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y no fue hasta que vino Jesús en persona que el ser humano pudo ver cara a cara a Dios, que el ser humano pudo comprender totalmente a Dios. Fue hasta ese momento que dejó de verse borroso todo y entonces las cosas se empezaron a ver nítidas. ¿Y por qué? Porque Jesús es la personificación de Dios, es la esencia en su totalidad de Dios hecha humano. Y hay un versículo que me gusta que está en Colosenses capítulo 1 versículo 15 que dice, Él es la imagen del Dios invisible, o sea, refiriéndose a Jesús, Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, Dios, al estar de lejitos en el Antiguo Testamento, se manifestó a la humanidad, o sea, vino Dios mismo y se hizo carne, se hizo humano y se volvió esta versión visible de lo que no se podía ver antes. Y por eso, Dios, o sea, Dios mismo es Jesús, ¿no? Ahora, regresemos al inicio donde empezamos toda esta plática, donde decíamos que Jesús, o sea, que habláramos de las virtudes del que nos llamó y habíamos dicho que Dios nos había llamado. Ahora, si Cristo, o sea, lo que mencionamos hace rato, concluíamos que si Cristo, o sea, Jesús, es Dios, entonces, si Dios nos llamó, podemos concluir que Jesús nos llamó, porque Jesús es Dios. Entonces, si nosotros traducimos este versículo, lo que está diciendo el del inicio, ¿no? Está diciendo que anunciemos las virtudes de Cristo, es decir, que hablemos de los actos de Cristo, que hablemos de las enseñanzas de Cristo, porque en eso están las virtudes de Jesús. En sus actos se reflejaban sus virtudes, en sus prédicas, en sus enseñanzas también se reflejaban. Entonces hagamos eso. Y a continuación, pues voy a leer creo que son cuatro, ya ni me acuerdo, pero según yo son cuatro pasajes donde, cuatro o cinco, no me acuerdo, pero en los que vamos a simplemente ver unos cuantos ejemplos de cómo era Jesús, ¿no? O sea, de estas virtudes que tenía Jesús. Y lo vamos a ver a través de sus enseñanzas, pero sobre todo de sus acciones. Y es lo que les decía al inicio, hay algo en Jesús muy curioso, como que si Jesús fuera como siempre a contracorriente de lo que se nos dice y ahorita lo vamos a leer. Y eso me agrada mucho de él y eso me emociona de él. Pero antes de leer, permítanme por favor tomar un poco de agua. Ya. Así que empecemos.
Hay una, justo, o sea, cuando estaba preparando todo esto, leí una parte de Juan, casi todo lo que vamos a leer está en Juan, pero en Juan 15, es que Juan es un libro increíble, no sé, se me hace muy profundo a comparación de los otros evangelios, porque básicamente Jesús dice un buen de cosas bien intensas, o sea, bien intensas, llamémosle espiritualmente, ¿no? O sea, dice cosas muy profundas, por así decirlo, que no siempre se pueden leer en los otros evangelios, ¿no? Pero vamos a leer esto. Empezaré con esto. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 15:17. O sea, les voy a leer completo todo eso porque solo agarré la última parte. Pero, o sea, me encanta, antes de leerlo, les digo, me encanta esa frase. Esto les mando, que se amen unos a otros. Es genial. O sea, ya sé que suena muy hippie, pero es que está muy padre. Vamos a leerlo completo. Desde Juan 15, del versículo 12 al versículo 15. Dice, hagan de cuenta contexto, Jesús está hablando con sus discípulos, ¿no? O sea, están como ahí hablando, preguntándole a Jesús cosas. Están literal a unas horas de que Jesús sea arrestado. Y Jesús les dice, este es mi mandamiento. O sea, Jesús les da un mandamiento. Recuerden que estaban los 10 mandamientos que Moisés había dado, pero Jesús les da uno nuevo. Y les dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacéis lo que yo mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, perdón, os las he dado a conocer. Me encanta esto y porque, o sea, Jesús les dice este nuevo mandamiento, ámense entre ustedes. ¿Por qué quiero que se amen entre ustedes? Porque yo así los amé, o sea, yo los he amado a ustedes y por eso ustedes tienen que seguir mi ejemplo y amarse entre ustedes. Y sabes, me encanta cómo dice que es su amor, o sea, porque Jesús explica cuál fue su amor y dice que no hay mayor amor que uno dé su vida por sus amigos. Y luego les dice, ustedes son mis amigos. O sea, ese es el amor de Jesús, que Jesús fue hasta la muerte por amor a unas personas. Y entonces me encanta esta última parte porque conecta con lo que decíamos del Antiguo Testamento, de que la gente no conocía a Dios, o sea, no sabía exactamente qué pasaba, aun cuando Dios les hablaba y digamos que ustedes eran profetas y Dios les hablaba, aún así ellos no conocían el panorama total de todas las cosas. Pero Jesús cuando vino a la tierra, se lo dijo a sus discípulos y dice esto de ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que su señor hace, pero los he llamado amigos porque todas las cosas de mi Padre os las he hecho, os las he dado a conocer. O sea, Jesús les dijo lo que iba a pasar y por eso también los llama amigos. Y me encanta, o sea, porque como les digo, o sea, Jesús murió por amor a sus amigos, básicamente. Y por eso le pide a sus compas, básicamente les dice, o sea, a sus discípulos les dice, les doy este mandamiento, que se amen unos a otros. Y a través de los siguientes pasajes vamos a ver reflejado eso. Amor, o sea, literal amor, con acciones o palabras. Vamos a ver, vamos a ver otro pasaje. Este pasaje igual pasa, esto que voy a leer pasa antesito de lo que leímos apenas. Pasa unos 2 capítulos antes y es un momento en el que Jesús le lava sus pies a sus discípulos y pues era algo raro, ahí contexto, que te lavaran los pies era como algo normal en ese entonces porque como la gente traía como guaraches normalmente o iban descalzos, pues tus pies quedaban muy sucios después de salir a la calle o venir de un viaje. Entonces normalmente ponían un siervo, o sea, ponían un sirviente a lavarte los pies cuando llegaban. Llegabas y te los lavaban y ya para que pasaras a la casa y no ensuciaras, algo así como
como los japoneses que dejan sus zapatos afuera, pero en este caso pues te lavaban todo el pie. Y pues Jesús le lavó sus pies a sus discípulos, ¿no? Y se supone que era algo que solo la servidumbre, o sea, los siervos tenían que hacer, ¿no? O sea, nadie más tenía que hacerlo. Los invitados no se lavaban los pies entre ellos, el anfitrión no se los lavaba, era como hacer algo bien horrible, ¿no? Lo más bajo de lo bajo. Y se los voy a leer, o sea, está en Juan capítulo 13, versículo de 12 al 15. Y dice, así que después de que les hubo lavado los pies, o sea, ya se los había lavado, tomó... Achis, ¿qué escribí aquí? Ah, ok, perdón, otra vez, otra vez. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, les pregunta, ¿saben qué acabo de hacer? Y pues ellos, pues, pues sí, ¿no? O sea, pues Señor, nos lavaste los pies, ¿no? Pero Jesús dice lo siguiente, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. O sea, Jesús admite que Él es un Señor, o sea, alguien con autoridad y poder, y es un maestro. O sea, está como, imaginemos, es como si tuviera una jerarquía alta, ¿no? Y Jesús dice que es verdad, Él lo es. Y dice, continúo leyendo, pues sí, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, y vosotros también debéis lavar los pies de los unos y los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, les expliqué hace rato ese contexto de quiénes lavaban los pies, donde alguien con autoridad, alguien con una gran jerarquía, no lo haría. Pero Jesús lo hizo, y Jesús después de hacerlo les dice, yo tengo una jerarquía muy alta, tengo autoridad, y yo les lavé los pies. Así como yo se los lavé, ustedes háganlo entre ustedes. ¿A qué se refiere? No se refiere, ok, sí, sí se refiere a que les laves a la gente simbólicamente los pies, pero no se refiere solo a eso, ¿no? O sea, no vas a andar por ahí lavando pies y allá y te lavo los pies. No se refiere a que Jesús siendo la persona, o sea, Jesús era Dios, o sea, Jesús siendo Dios, literal Dios, el ser con más autoridad y poder de todo el mundo, del todo el universo, toda la creación, lo existente, te lava los pies, o sea, ¿qué significa? Dios te sirve a ti, Dios te está sirviendo a ti, te está ayudando a ti, está viendo que lo que necesites lo tengas, básicamente, ¿no? Y si Dios mismo hizo eso, ¿no acaso nosotros tenemos que hacerlo también? A eso es lo que se refiere. Si yo siendo Dios te lavé los pies, te serví a ti como si fuese un sirviente, tú tienes que hacer eso mismo con las demás personas. ¿Ven eso? O sea, captan eso, es como algo muy raro. Y de hecho hay otro versículo, no me acuerdo dónde, pero igual en los evangelios, donde a Jesús, y creo que perdón que haga tantos paréntesis, pero creo que lo leímos hace 2 semanas o una semana, donde le preguntan a Jesús quién sería el mayor del reino de los cielos. Y Jesús les dice, el que sirva más, ese es el mayor. O sea, ni siquiera era como, o sea, nadie esperaba eso. Y eso es lo que me encanta de nuevo de Jesús. O sea, tiene acciones extrañas, no extrañas que no estamos acostumbrados a ver porque normalmente, como les decía al inicio, nuestras dinámicas en este mundo no funcionan de esa manera. Va a leer otro, el que sigue sobre el perdón, ¿no? Este ya no es sobre servidumbre ni nada de eso, sino sobre el perdón. Es una situación donde, contexto antes de leerlo, la ley de Moisés, o sea, la ley que Dios había dado en el Antiguo Testamento, decía que si alguien era cachado, o sea, alguien era, sí, cachado adulterando, o sea, con adulterando me refiero, digamos, que tú eres una persona que está casada y estás como ahí engañando a tu pareja y estás teniendo relaciones con otra persona o andas tirándole la onda a otra persona. A eso me refiero, ¿ok? Entonces el chiste era que si encontraban a alguien en ese acto,
Dios había ordenado que literal mataran a esa persona, apedrearan a esa persona, le tiraran piedras hasta que se muriera. Y en la situación está, que vamos a leer, está Jesús por ahí viviendo y le traen una mujer que pues la habían cachado adulterando, ¿no? Y ponen en una situación de prueba a Jesús, ¿no? Y vamos a leerlo. Antes les doy la cita. Está en Juan capítulo 8, versículo del 4 al 11. Dice, le dijeron, o sea, le dijeron a Jesús las personas, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés mandó que apedreáramos a tales personas. ¿Tú pues qué dices? Y más esto decía tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. O sea, les dijeron a Jesús lo que les dije de la ley, y luego básicamente Jesús les dio el avión. O sea, Jesús se sentó así como de, ay, estos compas ya vienen a molestarme, ¿no? Porque como leímos, era una prueba para Jesús, ¿no? Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, o sea, si estás limpio de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué pasó aquí? Le dicen a Jesús como, oye, ¿qué dices? O sea, la ley dice que apedremos a esta mujer. ¿La apedreamos o no? Y Jesús le dice, básicamente Jesús les dice, sí, pues apedréenla, pero la persona que esté limpia de pecado, o sea, quien sea perfecto en todo y sea literal un santo, pues que ese sea la primer persona en tirar la piedra, ¿no? O sea, básicamente les dijo, o sea, si no son limpios de pecado, pues no pueden apedrear gente, ¿no? Porque todos son pecadores, ¿no? Y pues se fue la gente porque pues todos como que entendieron que pues todos eran pecadores y pues no tenían derecho a apedrear a alguien, ¿no? Y entonces Jesús se queda ahí solo con la mujer, ¿no? Y entonces continuó leyendo, enderezándose Jesús y viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y me encanta esa porción, ese fragmento, porque, como les decía, Jesús les dijo, pues apedrénla, pero solamente si son libres de pecado, básicamente, ¿no? O sea, si son perfectos. Y pues se fueron porque pues eran pecadores. Pero Jesús, el único individuo, el único ser humano libre de pecado, o sea, en toda la historia de toda la existencia de todo, Jesús, Dios mismo, o sea, la persona que no tenía pecado, era el único que tenía el derecho de apedrear a esa mujer, ¿no? O sea, era el único porque pues él era perfecto y no lo hizo, o sea, Jesús le dijo, pues no peques más, o sea, yo tampoco te condeno, o sea, yo no te voy a apedrear, ¿no? Y no te juzgo, no te condeno, solo no peques más. Y me encanta porque ves el perdón de Jesús, ¿no? O sea, ves el perdón que había en él. Y, y bueno, antes de cerrar todo, vamos a leer un último pasaje que es sobre el amor a los enemigos. A los enemigos y pues bueno, también pensemos que son como situaciones que nos incomodan también luego en la vida, ¿no? Porque no creo que todas las que vamos a leer ahorita uno piense como de, quien hace así es mi enemigo, ¿no? O sea, no siempre es así, pero es básicamente el resumen, ¿no? Amar enemigos, amar gente que no amaríamos normalmente. Y contexto, esta parte se menciona en el Sermón del Monte que está en Mateo 5 del 38 al 45. Este, y dice lo siguiente, oíste que os fue dicho,
ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, Jesús está diciendo, ok, te encuentras a alguien violento que te quiere hacer de pleito y te pega, pues ponle la otra mejilla, o sea, deja que te pegue otra vez. Y es como de qué, o sea, ¿por qué Jesús? Y luego igual esta otra parte, ¿no? O sea, si alguien quiere o sea, quiere obligarte a llevar una carga, pues acéptalo y no solo lo llevas como la distancia que te piden, sino llévala todavía más. Y también esta otra en la que si alguien quiere como pues herirte o violentarte por un pleito, o sea, digamos en este caso pone el ejemplo de que te quiere quitar una túnica, pues que tú no solo le des la túnica, ¿no? Sino que aparte de la túnica le des la capa, o sea, le des más de lo que te está pidiendo, de lo que te está reclamando, ¿no? Y son cosas raras, ¿no? Porque es como si unas personas gandallas se aprovecharan de nosotros, pero es muy curioso porque, o sea, Jesús aquí lo dice como intencionado, ¿no? Como uno sabe que estas personas se van a aprovechar de uno y tienen unas intenciones no muy nobles, pero tú lo aceptas y todavía les das más de lo que te piden ellos, ¿no? Sigamos leyendo. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es una locura, o sea, les digo, o sea, es que no sé, Jesús es como tan raro porque hace cosas así extrañas, o sea, extrañas como esta, o sea, cosas sin sentido para nosotros, ¿no? O sea, que van contracorriente, como esto de quien te pida prestado no se lo rehuses, ¿no? O sea, y luego con esto de que hay gente que luego es bien, no sé, bien molestona, que debe dinero y así, pero Jesús aquí dice, no, no, te piden, tú dales, y ni siquiera hay otras versiones en las, o sea, de otros evangelios donde habla de lo mismo y dice que, o sea, no les reclames lo que te deben, ¿no? O sea, que lo dejes así. Si te pagan, está bien, y si pues no te pagan, que así lo dejes. Y es una locura, ¿no? Es que uno dice, pero ¿cómo? O sea, es que uno se saca de onda, ¿no? O estas partes de amad a vuestros enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te odian y ora por los que te roban y persiguen. Es como muy raro, ¿no? Pero como les decía al inicio, o sea, leíamos al inicio para que hablemos de las virtudes de quien nos llamó, o sea, para que hablemos de las virtudes de Dios. Y hablábamos de que íbamos a ver unos ejemplos de las virtudes de Jesús, o sea, de Dios, en sus actos y enseñanzas. Vimos estos pocos ejemplos porque hay más en todos los evangelios, pero vimos estos que me gustan mucho y, y quiero que los pensemos un momento, o sea, pensemos las cosas que leímos y que vimos de las acciones de Jesús y sus enseñanzas. Porque, como decíamos al inicio, hubo un momento en la historia entre el humano y Dios en el que pues el humano no podía ver completamente qué pasaba con Dios, ¿no? O sea, no entendía quién era Dios, no entendía qué quería hacer Dios. Pero cuando vino Jesús, eso dejó de pasar. Jesús, como le dijo a sus discípulos, les mostró todo. O sea, literal les mostró todo. Y en eso mostrarnos todo, creo que las cosas más importantes es entender quién es Dios. Cuando nosotros conozcamos a Jesús, vamos a conocer a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? Buscando esas virtudes, es decir, buscando y leyendo de esas acciones y enseñanzas que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Esto que leímos es parte de esas enseñanzas y acciones.
Entonces, si nosotros, así como ahorita leímos un poco de lo que hizo Jesús, si nosotros hacemos eso, entonces vamos a poder ver quién era Jesús. En este caso, pues podemos encontrar que Dios, o sea, Jesús, es alguien que perdona, o sea, Dios puede, literal, tiene todo el derecho para quitarte, por así decirlo, la vida y no lo hace, Él te perdona. También, ¿qué más? Dios procura el bien de todos, no importa si son buenos o malos, Dios los bendice. Igual Dios ama, o sea, Dios tiene un amor profundo por la gente al grado que es capaz de morir por esas personas que ama. ¿Qué otra cosa? O sea, Dios no por ser Dios, o sea, tener una autoridad y un poder supremo sobre todo, no por eso es una persona gandalla, sino al contrario, es alguien servicial que le importan las personas y procura el bien de esas personas. Y estas pocas características que he mencionado es como lo que podríamos como concluir de lo que leíamos. Pero, como les decía, esto es parte de quién es Dios, es su identidad en actos y enseñanzas a través de Jesús, que como ya dijimos, Jesús era Dios. Pero si nosotros indagamos aún más, si nosotros leemos aún más profundamente sobre lo que hizo Jesús y no nos quedamos solo con esto, vamos a poder llegar a esa comprobación de que todo en Dios es bueno, agradable y perfecto. Vamos a poder conocer a Dios mismo. Y hay un versículo en Juan capítulo 14, versículo del 6 al 7, que básicamente Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes me conocen a mí, están conociendo a Dios. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y, conocíais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, está diciendo, si me conoces, conoces a Dios. Y, y bueno, para ir cerrando, yo sé que iniciamos leyendo este versículo que decía que Dios nos había llamado a nosotros, nos había elegido a nosotros para que habláramos de estas virtudes a otras personas de Dios. O sea, de que lo que nosotros conocimos de Dios, lo habláramos a otros. Y ok, esto no es ninguna presión ni nada. Eso es, esto que menciona ese versículo, creo que es algo que pasa en el punto de todas las personas que seguimos a Cristo, pero es un proceso, o sea, no quiere decir que ya porque yo lo dije, ahora al rato le van a estar diciendo a todos como esto, ¿no? O sea, no, es un proceso que cada quien tiene con Dios y en su momento pasa, en su momento uno termina hablando de Dios, pero antes de yo querer que ustedes hagan eso, porque pues claro, primero Dios algún día, antes de que hagamos eso, enfoquémonos en conocer las virtudes de Dios, conocer a Jesús, en vez de concentrarnos en, ay, voy a hablar, concentrémonos en simplemente conocer a Jesús, conocerlo. Y en la semana pasada, para ya acabar ahora sí, hablamos de el Salmo 119 y cómo el Salmo 119 estaba escrito de esta manera en la que una persona estaba como muy apasionada por Dios, o sea, había como casi como un fuego encendido en su cuerpo por buscar a Dios, donde le pasaban cosas, pero este compa no le importaba, él solo quería buscar a Dios. Y esa pasión, nos preguntábamos, o sea, ¿de dónde sale esa pasión? Y esa pasión sale de comprender, de entender quién es Dios, de conocer a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Simplemente a través de buscándolo, a través de buscando, leyendo y siguiendo y obedeciendo las acciones que Jesús hizo y nos mandó. Y bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tus palabras, gracias por tus anhelos y sueños. Gracias porque pudimos verte a ti, Cristo, porque en las acciones que hiciste conocimos al Padre. Ayúdanos a conocerte, a indagar en ti, a comprenderte y a enamorarnos de lo que hiciste y a seguir lo que tú hiciste, para que estés en nosotros y nosotros en ti,
y podamos alcanzar esa plenitud de vida que tú tienes planeado para nosotros. Bendice a mis hermanos para que tú enciendas en ellos esta curiosidad, este deseo por conocerte y que seas tú quien se dedica de obrar en sus vidas, de construir en sus vidas para que ellos puedan conocerte y acercarse a ti cada día más. En el nombre de Jesús, amén.